En un mundo digital en constante evolución, nuestros derechos están en riesgo. Ciberacoso, robos de identidad, desinformación, exclusión digital. Queremos adaptar los derechos ya existentes y protegerlos de nueva generación. España es pionera en su defensa, con la publicación de la Carta de Derechos Digitales y con el programa Derechos Digitales para impulsar su difusión y debate. Más de 360 personas expertas y 150 entidades conveniantes y colaboradoras. Un proyecto público-privado plural e integrador. Creamos el Observatorio de Derechos Digitales. Porque queremos una sociedad unida para defender juntos nuestros derechos digitales. Un espacio para recoger los avances, ventajas y retos en el entorno digital. Y para promover las buenas prácticas entre la ciudadanía y entidades públicas y privadas. Queremos impulsar juntos un progreso digital justo, seguro, inclusivo y equitativo. Porque las reglas en el entorno digital las pones tú. Muy buenos días a todos, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada de presentación del Observatorio de Derechos Digitales que se incluye dentro del programa Derechos Digitales. Comienzo con un saludo muy especial al presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez, buenos días, que nos acompaña hoy aquí, es un lujo tenerle. También Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Jesús Herrero Poza, director general de Red.es. Y Luisa Allí, secretaria general de la Fundación Hermes. También un saludo al resto de autoridades y todos aquellos que nos acompañan hoy aquí de forma presencial. Sean todos bienvenidos, también aquellos que nos siguen vía streaming. El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Función Pública, para la Transformación Digital y de la Función Pública y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, presentan hoy este Observatorio de Derechos Digitales, que quiere ser un espacio abierto, inclusivo y participativo creado para difundir precisamente los avances, ventajas y retos en materia de derechos digitales, también con la intención de promover las buenas prácticas entre la ciudadanía y las empresas públicas y privadas. Hoy vamos a escuchar de primera mano por qué esto es más importante que nunca. Vamos a contar con protagonistas y vamos a contar también con aquellas personas que han hecho esto posible. El programa Derechos Digitales cuenta con convenios y acuerdos de colaboración con más de 360 personas expertas y 150 entidades públicas y privadas del ámbito académico, empresarial y social, de las que una veintena forman parte precisamente de este Observatorio de Derechos Digitales. Para dar la bienvenida a este acto, organizado por Red.es, me gustaría pedir al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, don Óscar López, por favor, que me acompañe en este escenario. Un aplauso para él. Adelante. Buenos días a todos y todas, presidente del Gobierno, ministros, que ha tenido este acto un gran éxito de convocatoria y no se llegó a actualizar el protocolo, ministro de Economía, ministro de Política Territorial, ministra de Igualdad. Creo que ya me quedo ahí. Nos acompañan tres ministros. Muchas gracias a todos y todas. Gracias por acudir a esta estupenda Casa del Lector, un espacio de reflexión idóneo para hablar de un asunto claramente de poderosa actualidad. Estamos hoy aquí para presentar el Observatorio de Derechos Digitales, un proyecto de colaboración público-privada, una vez más, centrado en el análisis, la pedagogía y la defensa de los derechos digitales de las personas, las empresas y las instituciones. Un proyecto gestionado por Red.es en colaboración con la Fundación Hermes, que cuenta con 9 millones de euros de inversión del PRTR del Gobierno de España. El observatorio involucra a 177 entidades, 280 especialistas, a quienes quiero agradecer, a todos ellos, a la Fundación Hermes también, expresamente, como no, su colaboración. Cientos de mentes que han trabajado en 6 ámbitos del mundo digital, inspirados en las categorías que recoge la Carta de Derechos Digitales: los derechos de libertad, protección y seguridad, los derechos de igualdad, los derechos de participación, los derechos en el entorno laboral y empresarial, los derechos en entornos específicos y los derechos en los nuevos entornos digitales. Amigos y amigas,
la digitalización ofrece numerosas ventajas en áreas como la economía, la salud o el medio ambiente, pero también nos pone a prueba, porque la desinformación o la ciberdelincuencia adoptan la forma de bulos y de ciberestafas. Viejas ideas que parecían desterradas, perdedoras, minoritarias en el mundo analógico, cobran una segunda vida en el mundo digital, como el machismo, el negacionismo, la homofobia o la xenofobia. La ofensiva digital ultra multiplica los discursos de odio racistas, machistas y homófobos, como decía. Y la desregulación favorece la impunidad de quienes acosan a nuestros hijos y roban a nuestros mayores, con ciberestafas, como todos ustedes saben. Hoy, Natividad, Alicia y Juan, que lo han sufrido en carne propia, nos van a ilustrar con sus experiencias. Porque cuando hablamos de derechos digitales, hablamos de defender a las personas frente a los abusos digitales. De ahí la importancia de este observatorio, para profundizar nuestra apuesta por el humanismo tecnológico, para que la tecnología esté al servicio de las personas y no al revés. La digitalización no entiende de fronteras, pero la forma de responder a ella, en gran parte, sí. Europa ofrece una tercera vía que combina innovación, derechos y competitividad. Y España, con el presidente Sánchez a la cabeza, está liderando esa tercera vía europea. Fuimos pioneros con la promoción de la Carta de Derechos Digitales en 2021, una carta que abrió el camino de la Declaración Europea sobre Principios y Derechos Digitales en 2023. Recordemos, además, que durante la presidencia española de la Unión Europea se aprobó el Reglamento de Inteligencia Artificial, la norma más ambiciosa de la Agenda Digital Mundial, un marco al que se suman la Ley de Servicios Digitales y el Escudo Democrático Europeo recientemente aprobado. Porque sí, hay que regular para ordenar la convivencia y proteger a las personas. Porque cuando aparecieron los coches, se inventaron los semáforos. El camino no será fácil, claro que no. Y las resistencias serán incansables, ya lo son. Pero si queremos un espacio digital seguro, debemos posicionarnos. Y el Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, lo tiene claro. Frente al negacionismo, la ciencia. Frente al bulo, la verdad. Y frente al caos tecnocrático, derechos digitales. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Sin duda, asegurar que los derechos que tenemos en el mundo analógico tengan también su protección en el mundo digital es fundamental. Tras esta bienvenida del ministro, es el momento de pedirle también unas palabras a doña Luisa Allí, secretaria general de la Fundación Hermes. Adelante, por favor. Buenos días. Muchísimas gracias, presidente, ministros, ministra, autoridades, firmantes de todos los ámbitos, firmantes del convenio, señoras y señores. La verdad es que esta mañana yo me he levantado y he mirado mi pulsera de actividad y lo primero que he pensado es quién más, además de mí, sabe cómo he dormido, el ritmo de mi corazón, las pulsaciones y sobre todo para qué puede ser utilizado. Luego he abierto el grifo y sin que yo hubiese dado ni una sola palabra, el asistente de voz me ha dado la temperatura que hacía afuera por si iba a salir. Después miraba el teléfono camino del desayuno y había intentado entrar en una de mis cuentas. Y entonces he cambiado, como pasa habitualmente, he cambiado las contraseñas. Al venir por la calle una cámara se ha movido a detectar el movimiento y yo he sentido que no había hecho nada, pero que no sé cómo se iba a poder utilizar esas imágenes en algún momento de mi vida. Ayer por la tarde, al llegar a casa, uno de mis hijos me enseñó unos vídeos que les habían llegado a sus redes de cómo estaban agrediendo a un niño en el colegio. Y al sentarme a ver el streaming, resulta que me sugieren un documental sobre una enfermedad de la que mi marido y yo habíamos hablado hace unos días. Además, he leído una información económica que me alertó, lo siento, ministro, y me he ido a la cámara nerviosa, sé que hoy se un tema de conversación, pero resulta que no era de verdad. Apago el móvil, me meto a dormir y pienso, no pasa nada, mañana volveré a tener un día normal, donde mis derechos estarán siendo constantemente violados. En Datanomics, el libro, citan a la Harvard Law Review en 1890 y dice: las invenciones recientes y los métodos comerciales llaman la atención sobre el próximo paso que debe darse para la protección de la persona y para asegurar al individuo lo que el juez Cooley llamaba el derecho a ser dejado en paz.
Yo no conozco a este juez, pero sí intuyo, y veo que más gente aquí también, qué gozada ese derecho a que nos dejen en paz. Lo que es cierto que esto muestra es que nuestros derechos están siendo vulnerados casi todos los días. Y la pregunta es cómo el maravilloso poder que tiene la tecnología de llevarnos más allá, quién, cuándo, cómo, por qué, ha decidido quitarle ese superpoder y que sea una herramienta en algunos casos de reducción de nuestros derechos. Ayer nos comentaban, ¿no?, una cita de Rabelais, había una persona que está ayer conmigo en una reunión que decía que la ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Así que el problema no es tanto la tecnología, el problema tiene que ver con que los ciudadanos y las ciudadanas todavía no somos conscientes de que estamos viviendo en la jungla, y eso es por lo que necesitamos este observatorio digital, esto es por lo que estamos tantas personas trabajando para hacerlo posible, porque hay una Carta de Derechos en la que somos pioneros, este observatorio es pionero en el mundo. ¿No? ¿Y por qué? Porque queremos asegurar que la tecnología realmente construye el bienestar común. Si pensamos un segundo, podemos imaginar cómo va a ser este país después del observatorio, ¿no? Y yo veo un país donde todos leemos lo que entendemos y también tenemos el control de nuestra privacidad. También veo un país donde la neurotecnología sea para todos, sea respetuosa, será ética. También veo un país donde nuestros menores van a crecer en un entorno seguro, nuestros nietos, nuestros hijos. Y también veo un país que incorpora la IA ética a todas las operaciones donde puede y que nos hace mejor país. Yo creo que eso es lo que vemos todos los que estamos trabajando hoy. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo estaba diciendo el ministro, las cifras son impresionantes y permitidme que pare un segundito en mencionar y casi en agradecer. El primer agradecimiento, sin ninguna duda, es esa Red.es, ministro, secretaria, director general, ¿no?, por haber puesto los fondos a disposición de este proyecto y por liderar esta iniciativa. Muchísimas gracias también al ámbito universitario. En el caso del observatorio está la Universidad Autónoma de Madrid, tenemos a Maya, la rectora. Está la Universidad Carlos III, Ángel, también lo tenemos por aquí. Universidad Católica de Uruguay, la Universidad Pontificia de Comillas, la Universidad de Navarra, Universidad de Valencia, Universidad de San Pablo CEU y la Universidad de Santiago de Compostela. Y ellos van a poner su conocimiento y su investigación en el estudio de los derechos digitales en España, en Europa y en Iberoamérica. Junto a ellas está la Asociación Europea para la Transición Digital. También tenemos a Ricardo. Y el CERMI, que ellos lo que van a ayudarnos es asegurar que no dejamos a nadie fuera. Desde el mundo de las fundaciones, es impresionante el elenco, veo a las personas que están involucradas. La Fundación A3 Media, está Silvio, está Patricia. La Fundación La Caixa, está Sergi, está Arantxa. La Fundación Telefónica, Mar, que también he visto que estaba Luis. El Mobile World, al final Francesc no ha podido llegar, está Marta. Diario de Navarra, con Luis, que también lo tenemos por aquí. Iberus, está Sandra. Repoblación, está David. Nosotros vamos a sumar, las fundaciones suman un esfuerzo en la difusión y la concienciación. Y esto va a ser, estaréis informados, haremos llegar la información, pero vais a ver, vamos a tener congresos, vamos a tener mesas redondas, vamos a tener encuestas, vamos a tener una exposición, va a haber un montón de actividades para asegurarnos que este proyecto nos trasciende a todos los que estamos aquí y llegamos a la ciudadanía. Desde la Fundación Hermes, ¿qué vamos a hacer? Gracias, ministro, por la mención. Coordinar estos esfuerzos, vamos a sumar adhesiones, vamos a ayudar en la difusión, pero sobre todo lo que queremos es convertirnos en un referente, que el Observatorio de Derechos Digitales de España sea un referente mundial. Una mención especial es a los cientos de personas y a los equipos que están trabajando. El proyecto es tan ilusionante como complicado. Y yo creo que el compromiso, no sé, el compromiso de todos los que estamos trabajando es impresionante. Yo creo que es de justicia que pongamos encima de la mesa el esfuerzo que estamos haciendo entre todos. Así que gracias por estar aquí. Esta mañana al despertar decía que he visto mi pulsera, mañana voy a ver, lo sé, mis futuros digitales. Sé que esta mañana he hablado a un aparato, yo lo que quiero es hablar cuando sea relevante lo que tengo que decir y hablar a más gente. Hoy al apagar el móvil me preguntaré cuánta gente ha rastreado mi vida. Mañana espero poder apagar el móvil y pensar que la vida me pertenece entera a mí. No estaríamos en Europa si no pudiese terminar con una referencia a los clásicos y una referencia a Aristóteles y a su ética, que dice que la idea de que el buen hacer es aquel que no perjudica ni en el pasado, a nadie, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Que lo único que tenemos que hacer es ser conscientes de nuestras acciones. Muchas gracias. Muchas gracias a Luisa Allí por esas reflexiones tan interesantes, tan relacionadas con el ámbito digital.
¿Cómo se pueden ver afectados nuestros derechos precisamente en este ámbito digital? Lo vamos a contar con 3 testimonios que nos van a avanzar un poco qué les ha ocurrido a ellos en primera persona y nos van a acercar un poquito más a esta realidad. Pido que suban ahora conmigo al escenario Alicia González, Juan Castellón y Natividad Cruces. Por favor, adelante. ¿Qué tal? Tomad asiento. Ya está ya. Bienvenidos, Gracias. los 3. Les voy a contar un poquito, un resumen del caso de cada uno y después hablamos directamente con ellos. Alicia González tiene el síndrome de Tourette, sufrió acoso escolar y ahora, que es una estrella en las redes sociales, muy activa, sufre cada día ciberbullying. Es una cosa que en ese sentido no ha cambiado. Así que también lo hace en muchas ocasiones desde perfiles anónimos, que es también algo muy habitual. La mayoría de las veces los acosadores tienen mucho odio, pero de valentía andan regular. Bienvenida, Alicia. Gracias. Buenos días. Buenos días. Natividad Cruces acabó perdiendo más de 45.000 euros por una estafa que comenzó en una red social con audios, con vídeos falsos de otros conocidos, algo también muy habitual. Terminaron robando su identidad y abriendo cuentas en su nombre en otros países. Y el caso de Juan Castellón, él trabaja en la Fundación del Secretariado Gitano y es vocal del Consejo de la Juventud de España. Juan llegó a dejar en privado su cuenta de Instagram por ataques racistas, pero tu entorno todavía lo sigue sufriendo. Enseguida hablamos también contigo. Alicia, comienzo contigo en primer lugar. ¿Cómo ha sido revivir ese acoso que tú sufriste en redes sociales y que sufriste de pequeña en la vida real y ahora en redes sociales? ¿Qué diferencia puede haber? Son circunstancias diferentes porque cuando yo era pequeña vivía con muchísimo miedo. Yo he sufrido muchísimo acoso escolar en 7 años en 3 colegios diferentes. No solo por alumnos, ha habido profesores que también me han hecho la vida imposible. Y conforme fue pasando los años, poco a poco, con muchísimo trabajo y mucho esfuerzo, fui saliendo del pozo del que estaba metida. A día de hoy puedo decir que soy una persona con una fortaleza mental muy buena y que puedo gestionar todo el ciberacoso que a mí me hacen relativamente bien. Porque recibir mensajes de odio todos los días, no sabéis lo complicado que es gestionarlo. Insultos, te denigran, se ríen de tu personalidad, te imitan, te ponen motes. E incluso el más fuerte acabarían minándole. Porque no nos podemos olvidar que el ciberacoso o ciberbullying es un tipo de maltrato psicológico. Incluso un adulto es capaz de minarle. Imaginaros un niño de 10 años. ¿Qué diferencias hay en el entorno digital? ¿Tiene más peligro, tú crees? Yo creo que la mayor diferencia que nos podemos encontrar es que tras un móvil, una cuenta y un nombre falsos, la gente se vuelve muy valiente para insultar, para denigrar. Y quien recibe ese mensaje es una persona. A diferencia si se lo decimos en la cara, que muchos no nos atrevemos a decirlo de la misma manera. Y os puedo asegurar que los mensajes son muchísimo más graves, porque no tienen consecuencia, no hay ningún límite. Y deberíamos dejar las identidades anónimas, poner una identidad real, porque quizás la persona que acosa se lo piensa 2 veces, ya que la consecuencia para la persona que acosa podría ser real. A pesar del sufrimiento, ¿tú sigues en redes sociales? Sí, yo sigo en redes sociales porque quiero cambiar las cosas. Quiero darle voz a un problema que sigue existiendo en nuestro día a día, que es el acoso escolar y todos tipos de acoso. Y dar visibilidad a la neurodiversidad, ya que yo sufro un trastorno neurológico llamado Tourette que me provoca hacer tics nerviosos y siempre he llevado una diana en la cabeza. Y estoy cansada de ello. He decidido dejarme de callar y dar voz a un problema que yo nunca he tenido esa oportunidad y quiero ser la oportunidad de otros. Quiero dar voz. Muchas gracias. 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 Gracias, Alicia. Gracias. Natividad, en tu caso tú has sido víctima de robo, de identidad, una estafa, y esto muchas veces no tiene que ver ni con la formación de uno ni con la edad, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer sospechar a la gente cuando hay alguien que quiere aprovecharse? Bueno, es difícil, pero porque han aprendido mucho los que empezaron a hacer las primeras actividades estas de invitar a participar dentro de un grupo de inversión.
Entonces, antes lo notabas enseguida, pero ahora se nota muy rápido y están provistos de todos los aparatos, de todo lo que necesitan y se aprovechan de todo. Además, desarrollan una seducción hacia la persona para que invierta y quiera seguir haciéndolo. Y es que le preguntes lo que le preguntes, te lo contestan. Porque yo pedí que me enviaran los papeles de la empresa y cómo se llamaban, cómo estaban clasificados, la numeración, también la de la persona que me atendió, que era el gestor, que sería un broker, pero vale, el gestor. Y entonces todo me lo enviaron. Y todas las guías de las ganancias y, bueno, la cuestión es que incluso acompañada de un broker de una empresa canadiense, yo en casa y hablando con esta persona, el broker tuvo dudas de que si era verdad o no era verdad, porque yo tenía dudas. Lo que ocurre es que, bueno, me pidieron desde un principio que para poder darme información, que es lo que yo único que quería era saber y informarme de cómo funcionaba, ya que lo decían unos personajes importantes y que eran creíbles, pues yo dije, pues me voy a enterar de qué es esto. Y para poder enterarme tenía que hacer una aportación de 250 euros. Entonces, yo hice esa primera aportación para poder preguntar. Y al cabo de 2 días ya me dijeron que me llamaría una persona, que sería la persona que me conduciría a través de todo este proceso y me explicaría cómo funcionaba. Se puso la persona. Yo le pregunté una serie de cosas y lo que he dicho antes, le pedí todo tipo de información. Incluso tuvimos intercambio de palabras. Sí, intercambio, pero él me llamaba cada día y hablábamos, pero además con videoconferencias y todo. Incluso hicimos una reunión a 3 con el broker que yo conocía y él. Y claro, el broker que yo conocía dudó y decía, pues parece, además el otro le iba diciendo, pues si haces esto, mejor, si esto... Y aquello de que, bueno, pues que se entendían, ¿no? Pero, bueno, la cuestión es que, ya digo, lo tienen muy bien montado, lo saben y yo creo que se ha de ir con mucho cuidado con esto porque... Hoy en día, con los adelantos que hay dentro de lo que es todos los nuevos elementos digitales y pues son capaces de cualquier cosa. Cuando y ya de la conocemos inteligencia... un modus operandi, ¿no? Ya pasan al siguiente. Esto es muy importante, Natividad, que nos cuentes tu caso, o sea, que haya gente como tú que nos pueda dar ese testimonio en primera persona, ¿no? Que podamos divulgar un poco para que se conozca de qué forma consiguen engañar a la gente para que no haya tantos casos o no se vuelva a repetir, ¿verdad? Esto es muy importante. Juan, voy contigo. En tu caso, tú has sufrido racismo en el entorno digital. ¿Cómo ha sido esa experiencia y por qué decidiste directamente cerrar tus cuentas o hacerlas privadas? Sí, bueno, pues en ocasiones se genera un entorno hostil, ya que pues, la visión que se tiene hacia ciertos colectivos, en mi caso el pueblo gitano, es una visión muy negativa y muy dañina que genera un ambiente social lleno de prejuicios y de estereotipos. Como comentabas en mi caso, yo decidí privatizar mi cuenta como protección y respuesta ante los discursos de odio a la comunidad gitana que generan un daño directo muy grave, no solo a las personas que reciben, a las personas que son objeto de esos discursos, sino hacia toda la comunidad que lee ese comentario abusivo. Yo cuando veo un comentario racista que incita al odio, como, pues, a ver, me molesta un poco decirlo. Es típico de los gitanos, son sus costumbres. O vivo como una gitana. Como
estamos como la prehistoria, como los gitanos. Los gitanicos nunca han sido muy trabajadores. Pues yo, como gitano, cuando veo ese tipo de comentarios, también me afectan a mí, también me duele. Yo veo ese comentario porque son cuestiones que son comentarios por cuestión étnica o racial a una o varias personas por el hecho de ser gitanas. Y yo, como gitano, yo lo leo y también me duele. Los prejuicios, el racismo y los estereotipos son una realidad que debemos erradicar por completo. Los gitanos no podemos seguir siendo ciudadanos de segunda y el progreso igualitario, democrático, lo debemos hacer juntos, tanto gitanos como no gitanos. Desde una apuesta política y social para que se nos conozca y también se nos reconozca lejos de esos prejuicios y estereotipos históricos que han perpetuado y marcado de una manera humillante y marcando una humillante desigualdad social. Pues necesitamos un entorno digital seguro, como comentamos, y necesitamos con urgencia sentirnos identificados. ¿Cómo crees tú que se puede conseguir esto? ¿Cómo podemos encontrar un entorno digital más seguro y más equitativo? Pues, como comentaba, necesitamos un entorno digital seguro, necesitamos sentirnos identificados, necesitamos que el pueblo gitano tome posesión y ocupe puestos, cargos en los espacios de toma de decisión. Actualmente el pueblo gitano se ha quedado de nuevo invisibilizado y silenciado en los diferentes órganos de gobierno. Aprovechando la ocasión, me gustaría hacer un llamado a los diferentes grupos parlamentarios que aquí se encuentran en este sentido, para que hagan una apuesta política digna, que se incorporen representantes y referentes gitanos y gitanas en sus listas, ya que la juventud gitana está muy preparada. Luchemos por una democracia real e insistamos, tal y como dice la Agenda 2030, insistamos en no dejar a nadie atrás. Creo que solamente así conseguiremos no solo un entorno digital seguro, sino una sociedad más segura para todos. Gracias, Juan. Esta misma pregunta os la lanzo también a vosotras dos. ¿Cómo creéis tú, Alicia, por ejemplo, que se puede conseguir un entorno digital más seguro y más equitativo? Primero, dando visibilidad de los problemas reales que vivimos a día de hoy y creando conciencia de ello. Y prohibiendo el anonimato en redes sociales. Se tiene que poner la identidad para que toda persona que acose pueda tener una consecuencia real. Esas dos principalmente. Principalmente. Natividad, ¿tú qué crees que habría qué medidas propondrías desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que tendrían que haber leyes que controlasen más el tema y vigilasen, porque esto de controlar parece que vigilasen quiénes son esas empresas o esos grupos de personas que se dedican a la estafa a personas que a lo mejor, pues evidentemente, le quitan su dinero que a lo mejor ha estado guardando durante toda su vida para cuando llegue su vejez, pues incorporarla a la pensión que tienes y poder vivir con una cierta dignidad, ¿no? Entonces, yo creo que se ha de vigilar muchísimo más y que todo esto, a ver, que no pueda cualquiera montarse un chiringuito, por decirlo en plan popular y muy llano, pues, y puedan hacer lo que quieran y puedan engañar a quien quiera, porque es igual la edad, la formación, lo que has dicho antes. No importa nada, ni que sepas, ni que no sepas, ni que... lo importante es que ellos tienen mucha habilidad para poder engañar. Entonces, leyes y que estén vigilando, pero vigilando de verdad, atendiendo y sobre todo lo que me ocurrió con el que me robaran mi identidad, ¿no? A mí me preocupó porque pensé, hombre, puedo salir
afuera, al extranjero o aquí, a cualquier sitio, y detenerme porque, claro, soy una estafadora. He pasado a formar parte del grupo que está estafando y me abrieron una cuenta en Malta, que además yo desde el principio, cuando me decían para poner dinero, me daban el nombre de una persona y el número de cuenta de un banco de aquí y 2 veces de fuera. Y entonces yo le dije, pero ¿por qué no me das el número de la empresa? Y dice, y me das otro, el de una persona. Dice, no, es que esta persona atiende hasta los 10.000 euros. Otra tal, y yo siempre le decía que no me acababa de fiar del todo. ¿Tú veías algo raro? Yo notaba algo raro y no me confiaba en nada. Pues, entonces, creo que se ha de decir, claro, que los políticos o los responsables de lo que sea salgan por la televisión o por donde sea, pero con una forma de explicarse reposada, tranquila y muy clara, que la pueda entender todo el mundo. Porque a veces podemos entender, unas personas lo entendemos bien, estamos acostumbrados, sabemos, pero hay otras personas que les cuesta más. Bueno. Y quizás, pues bueno, ellos sí que haya tienen mucha diferentes faena. niveles, ¿no? Eso es. Muy bien. Pues que hayan también diferentes niveles para poder explicar. Gracias a los 3 por contarnos vuestros casos y por aportar esas ideas de cara al futuro para mejorar en seguridad digital. Muchas gracias. Muchas gracias. Podéis estar. Gracias. Gracias a Alicia, a Natividad y a Juan. Un placer. Y para poner el broche a este acto de presentación del Observatorio de Derechos Digitales, nos acompaña hoy, como hemos dicho en el comienzo, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, cuyo apoyo y compromiso precisamente con los derechos digitales de los españoles ha estado claro desde el comienzo. Así que un aplauso también para él, por favor. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos y a todas, ministros, ministra, secretarios de Estado, secretaria general de la Fundación Hermes, señoras y señores. Sobre todo, muchas gracias a Natividad, a Alicia y a Juan por vuestros testimonios, que creo que si el Gobierno de España ya estaba convencido de la necesidad de actuar, después de escucharos lo estamos aún más. Y vamos, evidentemente, a dar pasos en el sentido que habéis indicado. Porque, evidentemente, no podemos permitir que el espacio digital se convierta en el salvaje oeste. Que se insulte, que se amenace, que se estafe, que se abuse de las personas sin ningún tipo de consecuencia, como es el caso. Yo creo que esta situación nos obliga a hacernos a todos la siguiente reflexión, y es ¿por qué aceptamos como normal en el mundo digital lo que jamás permitiríamos en el mundo físico? ¿Por qué no aplicamos las mismas normas, las mismas leyes, los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas obligaciones? Antes lo señalaba de otra manera el ministro, ¿no? Óscar López, pero nadie aceptaría que un avión despegara sin cumplir con los más estrictos estándares de seguridad, o que un medicamento pudiera venderse sin antes someterse a las pruebas rigurosas. Y, sin embargo, hemos dejado inexplicablemente que los productos y los servicios digitales salgan al mercado sin controlar sus riesgos y sin saber cuáles son los potenciales daños. Creo que la fe en la tecnología y en sus promesas nos ha cegado ante sus peores consecuencias. Y por eso el Observatorio de Derechos Digitales que hoy lanzamos desde Red.es, con el respaldo de 48 empresas, instituciones, fundaciones y también universidades, con especial apoyo de la Fundación Hermes, nace con esa vocación, que los derechos y las libertades que defendemos en nuestra vida diaria lleguen al mundo digital y que los protejamos con el mismo rigor y con la misma vehemencia. Que prevengamos, que combatamos, que erradiquemos de una vez
de una vez por todas la manipulación, el mal uso de los entornos digitales para que testimonios como los que hemos escuchado dejen de ser la norma, para que pasen a ser la excepción. Yo soy consciente, creo que todos somos conscientes de la entidad del problema al que nos enfrentamos, especialmente cuando hablamos de las redes sociales. Y quiero además compartir con ustedes una reflexión en este sentido, porque en estos momentos todos, yo creo que las administraciones, los medios de comunicación, la propia ciudadanía, confiamos con sinceridad en las virtudes y en que las redes servirían para transformar el mundo a mejor. Lo hicimos. Confiamos en que darían voz a quienes no la tenían, de hecho lo han hecho. Confiamos en que nos ayudarían a aprender, a crear, a hablar sin restricciones en un mundo más integrado y cohesionado, y hasta cierto punto, reconozcámoslo, fue así. En primer lugar, la revolución digital pues transformó nuestras vidas, las ha transformado, de hecho, nuestra forma de trabajar, de vivir o incluso de amar. Para muchos adolescentes y no tan adolescentes, las redes sociales son un espacio de conexión, un refugio en momentos difíciles, y también para la mitad de los jóvenes las aplicaciones de citas son el lugar donde comienzan las relaciones sentimentales. En segundo lugar, la digitalización le ha dado la vuelta de arriba abajo a nuestras economías, que irremediablemente son cada vez más dependientes unas de otras, y prácticamente no hay una actividad profesional hoy en día que no esté atravesada de una u otra forma por su dimensión digital. Cada euro invertido en el sector tecnológico ha generado casi 3 euros en crecimiento económico. Y por último, el mundo digital también ha transformado el espacio cívico y, por supuesto, la forma de participar en la política. Las redes sociales han roto las barreras de los medios tradicionales, han permitido que más gente, más voces se sientan partícipes de movimientos transformadores desde el punto de vista colectivo. Pensemos, por ejemplo, en el movimiento Me Too o también en el Fridays for Future. No solo surgieron en las redes sociales, sino que a través de ellas lograron movilizar a millones y millones de personas por causas justas. Contribuyeron, en definitiva, a transformar el debate público, a poner sobre la mesa y visibilizar problemas que, en los medios de comunicación tradicionales o en el establishment político, de una u otra manera, permanecían absolutamente invisibilizados. Hasta aquí lo bueno, que no es poco, reconozcámoslo, pero también, sabemos que bajo el aura del milagro económico, social y cultural, hay ocultas muchas miserias. ¿Son más plenas nuestras vidas, como nos prometió la revolución digital? ¿Son más igualitarias nuestras economías? ¿Tenemos las sociedades más cohesionadas? Yo creo que la respuesta es obvia. Y, por tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿y por qué es así? Pues porque el algoritmo no reparte oportunidades, porque las grandes plataformas tecnológicas no son neutrales y porque la mentira viaja en ellas mucho más rápido que la verdad. La inmediatez del clic ha hecho que se reduzca la complejidad de la información y el debate público a 280 caracteres. La obsesión por el like distorsiona la realidad, empobrece el debate público y, lo más preocupante, nos empuja a elegir un bando. Las redes sociales son hoy auténticos campos de batalla, donde no se discute, lo que se hace es atacar. No se argumenta, se descalifica y no se busca entender ni comprender, sino imponer. Y no hay nada malo en ser ingenioso o breve, pero cuando alguien vocifera o simplemente se escuchan sus gritos, pues los gritos importan más que lo que se dice. Los gritos sustituyen las palabras. Y la principal consecuencia de todo ello es que con mucha frecuencia, por desgracia, lo que se viraliza en las redes sociales no es la verdad, sino la mentira. Cada día nuestros muros se llenan de datos falsos, de imágenes modificadas, de fake news que distorsionan nuestra propia percepción de la realidad. No hace falta que nos vayamos muy lejos. Sucedió durante la Dana en Valencia, el pasado 29 de octubre. Miles de bots
Trataron de multiplicar el daño propagando bulos, muchos de ellos estafas. Y la pregunta es, ¿qué otra cosa se buscaba si no era desmoralizar a la sociedad o sacar partido del dolor a costa de las víctimas de la DANA? Por tanto, lo que quiero decir con esto es que lo que sucede en las redes, lo que sucede en el mundo digital, por supuesto que tiene consecuencias en la vida real. Lo hemos visto aquí hoy, con los testimonios que hemos escuchado, y, por supuesto, los delitos digitales ya representan, si miramos los datos, 1/5 de todos los delitos penales. 1 de cada 4 jóvenes recibe solicitudes no deseadas de contenido sexual. Y los delitos de odio online han crecido un 32% en este último año. Creímos, ingenuos de nosotros, que las plataformas ayudarían a nivelar el campo de juego, pero han hecho justo lo contrario. Lo han hecho ese campo de juego mucho más injusto, porque 1/3, nada más y nada menos que 1/3 de los perfiles en redes sociales son bots, que generan casi la mitad del tráfico en Internet. Las búsquedas, los contenidos, las noticias que consumimos están absolutamente sesgados y, por tanto, la viralidad cotiza muy por encima de la verdad. Y la reflexión que tenemos que hacernos es que esto no es fruto del azar. Es un plan diseñado, es un plan planeado, sistemáticamente, elegido y pensado. Primero, por potencias extranjeras como Rusia, que busca debilitar nuestra convivencia, nuestras instituciones democráticas. Pero no solamente por potencias extranjeras como Rusia. También hay fuerzas antisistemas que buscan generar el caos, la desafección en nuestras sociedades, ya sea para alcanzar el poder o para aprovecharse de los más vulnerables. Y ahora, desgraciadamente, hemos visto una élite de de billonarios, que no pagan impuestos, para quienes no basta con tener más dinero que 150 países juntos. Quieren también el poder político y democrático. Lo que quieren es sentarse directamente en los consejos de ministros, sin caretas ni mediadores. Controlar nuestras leyes, nuestras vidas, condicionar con ello lo que vamos a pensar y lo que vemos, incluso nuestra memoria como sociedad, si es preciso, fomentando el autoritarismo y el odio. Como estamos viendo, no muy lejos de aquí, en procesos electorales que van a tener en Europa un impacto importante en las próximas semanas. Pero que nadie se engañe, su principal motivación para controlar ese poder democrático no es otro que el dinero. Todo por la pasta. Todo siempre ha sido por la pasta. Asistimos, por tanto, a una carrera tecnológica despiadada, donde se combina la tecnocasta y potencias autoritarias que libran una batalla sin reglas ni principios en el mundo digital y que tienen un impacto en la vida real. La nueva inteligencia artificial, desarrollada por una empresa china, ha eliminado toda referencia a cualquier elemento de oposición a su gobierno. Al mismo tiempo, la principal empresa de inteligencia artificial estadounidense pone en duda la victoria de Biden en las anteriores elecciones cuando se le pregunta. Y el proveedor más famoso de geolocalización está a punto de hacer desaparecer el Golfo de México de sus mapas para congraciarse con el poder. Tecnología al servicio del poder y de la ideología. Quieren que la inteligencia sea eso, inteligencia sin disidencia. Por eso, señoras y señores, ante esta realidad tenemos evidentemente que rebelarnos y poner encima de la mesa una alternativa, porque la hay. Hay una alternativa. Y desde el Gobierno, desde España, que es una sociedad profundamente democrática, que ha sufrido en sus carnes, en nuestra historia, las consecuencias del autoritarismo y la autarquía, estamos dispuestos a impulsarla en Europa, que es nuestro entorno, nuestro contexto político, social, económico y democrático. Frente a los que promueven la desregulación absoluta para la tecnocasta, frente a aquellos que pretenden hacer de la tecnología una herramienta más de la censura, creo que Europa debe consolidar un modelo de desarrollo tecnológico que contribuya al crecimiento económico desde el pleno respeto a los derechos digitales de la ciudadanía. Por tanto, una digitalización humana
y humanista. Debemos transformar el entorno digital en un bien público para los ciudadanos. Y solo podemos hacerlo promoviendo una regulación que proteja a los ciudadanos e impulsando un desarrollo de una tecnología europea que sí respete nuestros valores, que, por cierto, son los valores de los derechos humanos, de la Carta de Naciones Unidas. Respecto al primer ámbito, el regulatorio, hace unos días, en el Foro Económico Mundial de Davos, 3 medidas puse encima de la mesa con implicaciones europeas destinadas a proteger a la ciudadanía y retomar el control de las plataformas. Y algunas se han hecho aquí eco por parte de los intervinientes. En primer lugar, debemos acabar con el anonimato que envenena las redes sociales. Tenemos que acabar con el anonimato. Nadie va por la calle sin su DNI o con una careta. No conducimos coches sin las placas. Por tanto, no podemos permitir que las personas actúen con absoluta impunidad en las redes sociales ocultas tras una máscara. De la misma forma que no es posible, como he dicho, conducir un coche sin matrícula o subirse a un avión sin identificarse. No podemos consentir que quienes acusan o acosan a otros ciudadanos y ciudadanas propaguen mentiras, esparzan el odio y lo hagan además impunemente. El anonimato no puede ser una excusa para la impunidad. Por tanto, la primera propuesta es la de terminar con el anonimato. La segunda, debemos ir más allá a la hora de defender los derechos digitales de la ciudadanía. Y tenemos que profundizar en la transparencia de los algoritmos. Hay que obligar a las plataformas a que compartan la información necesaria para su supervisión. Estamos viendo cómo estas grandes tecnológicas, esta tecnocasta, está eliminando todos los elementos de moderación que antes se comentaban de los contenidos y, por tanto, de la lucha contra la desinformación que, evidentemente, no puede ser opcional. Debemos hacer de esa moderación y de ese autocontrol un requerimiento, un requisito, si me permiten, legal. Y para cumplir con este propósito, bueno, estamos trabajando a nivel europeo, pero también les anuncio que vamos a reforzar tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista personal las capacidades del Centro para la Transparencia Algorítmica que la Comisión Europea, que el Gobierno europeo tiene localizado en la ciudad de Sevilla. Y además, en las próximas semanas vamos a aprobar la designación de la Comisión Nacional del Mercado o de los Mercados de la Competencia, la CNMC, como coordinador de servicios digitales y vamos a dotar de los recursos materiales y humanos para ejercer la supervisión de la actividad de las plataformas digitales. Y en tercer lugar, necesitamos que estos CEOs de las compañías no rehúyan el cumplimiento de sus obligaciones, como hacen los empresarios, como hace cualquier autónomo, como hace cualquier trabajador o trabajadora. Y que cuando lo hagan, pues respondan por los daños que provocan sus plataformas, con su responsabilidad. Debemos garantizar la responsabilidad personal en la era digital. Yo creo que es fácil entender que si el dueño de un restaurante es responsable del buen estado de la comida que sirve a sus clientes, pues estos tecnobillonarios, estos gigantes tecnológicos, también tendrán que responder de sus actos, ¿o no? ¿O es que acaso deben eludir las consecuencias del daño causado por sus algoritmos? Yo creo que no podemos permitir que quienes diseñan, quienes se benefician de estas plataformas, se desentiendan absolutamente del impacto que tiene en la sociedad. Porque la desinformación, el odio, el acoso pueden ser externalidades sin rostro. Porque en una democracia el poder sin rendición de cuentas no es compatible con la justicia. Y por tanto, para lograrlo, estamos estudiando mecanismos que aseguren la responsabilidad legal de estos directivos respecto al funcionamiento de las plataformas, garantizando que puedan rendir cuentas judicialmente por la vulneración de derechos y de libertades que se pueda dar en estas plataformas. Y el segundo frente debe ser el de impulsar la soberanía digital y tecnológica. Tanto la Comisión Europea
cómo nuestro país, España, está avanzando en esa dirección. Europa, evidentemente, no puede depender de otros para definir su futuro digital. Yo creo que la soberanía tecnológica no es solo una cuestión de competitividad económica, que lo es, y siempre lo centramos en ello, es también una cuestión de seguridad de derechos, de autonomía estratégica, y por tanto no podemos permitir que nuestros datos, que nuestras infraestructuras, que nuestras comunicaciones queden en manos de potencias extranjeras o de empresas sin ningún tipo de control democrático. Por tanto, necesitamos invertir en innovación, desarrollar nuestras propias tecnologías, también nuestras propias infraestructuras, reforzar el marco regulatorio que proteja los derechos y las libertades de nuestros ciudadanos, en definitiva, la democracia en Europa. Y yo creo que Europa está en condiciones de liderar esta transformación digital, con reglas claras, con valores firmes y con una ambición de ser referencia mundial en tecnología ética y responsable. Yo creo que debemos desarrollar navegadores propios, redes sociales públicas y privadas europeas, servicios de mensajería que usen protocolos abiertos. En fin, no estoy hablando de metas inalcanzables, al contrario. Tenemos ejemplos recientes que con recursos y talento pues, demuestran que se puede entrar en esa carrera. Y con ese espíritu vamos a defender en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo que la elaboración de un plan de inversiones sea una realidad para el fomento de las infraestructuras público-privadas. Y desde España, evidentemente, ya estamos desarrollando una infraestructura nacional digital, la conocen ustedes bien. Este mismo mes hemos puesto en marcha el primer modelo de ALIA, que es la nueva familia de inteligencia artificial en el castellano, en español y en las lenguas cooficiales. Y además, ya estamos movilizando 150 millones de euros para acelerar la adopción de la inteligencia artificial en las empresas españolas, 20 de las cuales se van a destinar, de esos 20 millones de esos 150, en aplicaciones y en desarrollo de la inteligencia artificial de pequeñas y medianas empresas. Concluyo con algo que ha dicho antes la secretaria general de la Fundación Hermes y que me parece muy importante. Porque estos no son palabras, son hechos. España ha sido uno de los primeros países en el mundo, yo creo que el primero, en contar con una Carta de Derechos Digitales que elaboramos de manera participativa durante el año 2020 en plena pandemia. Un texto que fue pionero, vanguardia, referencia de debates posteriores que se produjeron en la Unión Europea, también en la Comunidad Iberoamericana, sobre la regulación de la tecnología con un enfoque centrado en las personas y una auténtica fuente de inspiración para la Declaración Europea sobre Derechos y Principios Digitales y también las diferentes directivas en la materia que antes ha relatado el ministro. Así como, y quiero en esto también reconocer el trabajo de la Fundación Hermes, la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales adoptada en el año 2023. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que nos avala una trayectoria de liderazgo europeo y también multilateral. En el ámbito también de Naciones Unidas hemos participado y hemos financiado el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial en lo que es la transformación digital con valores democráticos. Y creo que en ese sentido el Observatorio de Derechos Digitales comparte esa misma filosofía, que estos derechos sean reales, sean tangibles, sean efectivos en la vida de todas las personas. Y hacerlo además desde la colaboración público-privada, porque no puede ser de otra manera, con la participación tanto del mundo académico como del mundo empresarial, la sociedad civil y, por supuesto, las instituciones públicas. Hoy, señoras y señores, he querido compartir una reflexión que va más allá de los propósitos de este foro. He querido plantearla precisamente aquí y ahora, porque estamos ante un momento decisivo, que nos obliga a elegir entre dos alternativas, que son muy claras. O seguimos el rumbo que marcan otros y nos dejamos llevar por la corriente, o asumimos el liderazgo para definir una nueva manera de entender, de diseñar y de construir tecnología. Y yo creo que nosotros tenemos que optar por esta última vía, ser dueños, en definitiva, de nuestro propio destino. Gracias.
Gracias, presidente, por sus palabras, por su compromiso y por su compañía, que sabemos que no es fácil estar en tantos sitios a la vez. Gracias a todos por su presencia también esta mañana aquí, tanto a los que nos acompañan de forma presencial como quienes nos siguen a través de la vía streaming. Terminamos aquí este acto y seguiremos muy pendientes del avance de este Observatorio de los Derechos Digitales. Muy buenos días. Gracias.